Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Gloria a Dios. ¿Bendecidos con toda bendición? Bueno, eso es lo importante. ¿Listo? Bueno, ¿estamos listos? Tenemos casa llena hoy, estamos contentos, qué bueno. El tema de esta noche, la ley y el templo. La ley y el templo. Pregunta. La otra vez cuando trajimos el tema de el discípulo amado, ¿verdad? Comentamos de que llegamos a esos temas por la curiosidad misma, ¿no? Y porque muchas veces las preguntas son las respuestas que queremos o que buscamos. Cuando tú comienzas a hacer preguntas, muchas veces las respuestas te van a llevar a un conocimiento, ya sea te van a hacer cambiar de lo que crees o van a confirmar lo que crees. Pero tienes que hacerte preguntas. Bien, vamos a unir esas dos cosas y vamos a ver la importancia de la misma. Vamos a ir a Romanos 10:4, por favor. Romanos 10:4. Vamos a ver varias cositas ahí. Romanos 10:4, la ley y el templo. Cuando estén ahí digan amén, gloria a Dios, Abba Padre. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir que la manifestación de Cristo Jesús le dio fin a un sistema religioso, ¿verdad? Entonces, este sistema de la ley tenía que finalizar. Tenía que finalizar. Y ese fin lo dio Cristo. Ahora, ¿qué finalizó? Ponos tu nota, por favor. ¿Qué finalizó? El seguir mandamientos y las 613 leyes ceremoniales que exigía la ley. Ahora, esto es en cuanto a justificación y salvación se refiere. No nos asustemos porque estoy diciendo que finalizaron los mandamientos. En las cartas del apóstol Pablo hay suficientes mandamientos que son mucho más que estos 10. O sea que los consejos apostólicos del apóstol Pablo en sus epístolas nos mandan ¿a qué? A que perdonemos, a que seamos tolerantes, a que nos soportemos los unos a otros, a que no mintamos, no mintáis los unos a los otros. O sea, hay una serie de mandamientos, por decirlo así, o consejos apostólicos del apóstol Pablo, que son aún más que estos 10 que el Señor dio en la ley. ¿Por qué? Porque dentro de estas dos cosas existía el ojo por ojo y el diente por diente, ¿verdad? Pero eso ya no está donde en la gracia. Eso ya no está en la gracia. Entonces no nos escandalicemos porque decimos, no, los mandamientos y las leyes ceremoniales dadas en la ley al pueblo de Israel están anuladas. Eso no quiere decir que nosotros tenemos rienda suelta para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Pero qué bueno que esto es así, porque ya no estamos en ojo por ojo y diente por diente. Hoy tenemos misericordia, gracia, bondad, perdón, una serie de cosas que aún son más difíciles que estas. ¿Verdad? Porque los fariseos llegaron a un momento que se volvían expertos a hacer todas estas cosas. Y sin embargo el Señor les dice que eran sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué finalizó? Dice, porque Cristo es el fin de la ley. Y tiene un propósito. Para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir que la ley finalizó para que nosotros pudiésemos ser justos y recibir la justicia de Dios. Pero había que quitar ¿qué cosa? La ley. Había que quitarla. Vamos a ver por qué. Mira, ve al versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo o interés de Dios, mas no según conocimiento. Porque ignorando
Claro, si no es según conocimiento son ignorantes, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios, que es el fin de ¿qué? De la ley. La justicia de Dios es el fin de la ley. Pero ellos ignoraban eso. Dice, pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que te está diciendo es que la justicia de Dios nunca era a través de cumplir la ley y las leyes ceremoniales que Él mismo había dado, sino que esto era un ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Dice, para aquella fe que iba a venir, ¿verdad? Entonces aquí te dice, pon en tus notas, ¿cómo establecían su propia justicia? ¿Cómo establecían su propia justicia? A través del cumplimiento de la ley y de los sacrificios o la Pascua. ¿Cómo establecían su propia justicia? A través del cumplimiento de la ley con sacrificios o la Pascua. Porque la Pascua es sinónimo ¿de qué? De un sacrificio, ¿no? Quiere decir que tanto las obras de la ley, que eran seguir estos mandamientos y las leyes ceremoniales, la ley incluía ¿qué cosa? Pascua o sacrificio, que también tenían que ¿qué? Que cesar. Tenían que terminar, tenían que cesar, ¿verdad? Tanto los mandamientos, las 613 leyes ceremoniales, finalizan en Cristo, pero parte de la ley, parte de lo que Dios mandó al pueblo de Israel, es que cada fecha cogieran un cordero, lo mataran, ¿verdad? Por cada familia, etcétera. Pero si la ley acabó, tenía que acabar también, ¿qué cosa? Los sacrificios. Tenía que terminar la Pascua, porque ya se manifestó la verdadera Pascua. El apóstol Pablo le dice a los corintios, Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, en cuanto a la justicia de la ley, nosotros la recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Vea Romanos 8:3, por favor. Romanos 8:3. ¿Estamos ahí? Dice, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Porque Él era en semejanza de pecado. Quiere decir que Cristo podía pecar. ¿Verdad que podía pecar? Porque aquí dice en semejanza. Fíjate, mira lo que dice acá. Dice, porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Pero por qué no pecó? Porque se sometió a Dios por nosotros, ¿correcto? O sea que Él nació perfecto porque nunca fue contaminado a través de Adán, esa naturaleza caída, y nunca pecó. Entonces murió como un ser que perfecto. Por eso es que Él es el sacrificio perfecto, ¿correcto? Entonces dice el versículo 3 otra vez. Dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Porque nunca lo obedeció. El pecado nunca se enseñoreó de Cristo, porque Él nunca cedió a la tentación. En Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vamos a ver el 4. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahí lo que te está diciendo es que los que resucitamos juntamente con Cristo, es porque ya tenemos la justicia de la ley en nosotros. Amén.
Ahora, si vas a Romanos 8.1, ahí mismito arribita, Ahora pues, es por eso que nosotros podemos leer lo siguiente. Sí que ahora, ¿cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que hemos resucitado juntamente con Cristo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era esa ley? La ley que te condenaba, la misma ley que dice en Romanos 10.4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ir a Colosenses 2.8, por favor. Colosenses 2.8, ¿estamos ahí? Dice, mira que nadie os saquee o os engañe como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo. El contexto de lo que vamos a leer ahorita, lo que te está diciendo es que cualquiera que te diga que tú necesitas algo fuera de Cristo, es una filosofía y una hueca sutileza. Es un engaño, es una mentira. Porque aquí te lo dice el versículo 9 y 10. Dice, porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Quiere decir que Él es ¿qué? Dios. Y en Él estáis como completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Es por eso que te leí Romanos 10.4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si nosotros recibimos la justicia de Dios, en nuestras vidas estamos ¿qué? Completos. No nos hace falta nada. Pero ese es el resultado de finalizar la ley en Cristo, de finalizar los mandamientos y las leyes ceremoniales. Pero también tenía que cesar ¿qué cosa? El sacrificio. los rudimentos que le seguían a esa. Vamos llegando ahí, vamos llegando. El sacrificio de Cristo fue perfecto, por lo tanto suficiente para santificarnos. Hebreos 10.14, por favor. Hebreos 10.14. Dice, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. ¿Por una sola qué? Ofrenda. Entonces esto tenía ¿qué cosa? Que finalizar también. Por eso es que cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, incluyendo esto, incluyendo esto. Todo completo. ¿Por qué esto? Porque Él lo cumplió. ¿Y por qué esto? Porque Él se entregó a sí mismo. Ajá. Por eso es que el fin de la ley es Cristo. Una vez tú crees eso, para justicia a todo aquel que en Él cree. Eres declarado que es justo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. ¿A quiénes dice ahí? A los santificados. Y entendemos que el cumplimiento de la ley requería, pon en tus notas, una perfección moral. El cumplimiento de la ley requería una perfección moral para satisfacer el carácter santo y perfecto de Dios. Y el único que tuvo esa perfección fue Jesucristo. El único que tuvo esa perfección fue Cristo. Vamos a ver dos versículos bíblicos para confirmar eso. Romanos 1.4, por favor. Romanos 1.4. Qué superhéroes ni qué 8 cuartos, ¿no? El único perfecto sobre la faz de la tierra fue Jesús. Ahí no hay más héroe que valga. Se aparecía, caminaba por las aguas, le decía a las tormentas que dejaran de soplar los vientos fuertes,
La naturaleza estaba a sus pies, las plantas les hablaba, se secaban, los muertos resucitaban, multiplicaba los peces. Porque esas personas que caminaron con Él estaban siendo testigos de Dios hecho carne. Y estaban siendo testigos del único ser humano sobre la faz de la tierra perfecto. El único. Tentado en todo, dice, pero sin pecado. Dice, y fue declarado ser hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? De santidad. Porque es que ese Espíritu de santidad estaba en Él. Él era santo, perfecto. ¿Qué dice después? Por la resurrección de los muertos. ¿Por qué pudo resucitar? Porque fue perfecto, ¿no? Hebreos 4:15, por favor. Y tú me dirás, ¿por qué no leímos Hebreos 4:15 si estamos por ahí? Pero así se me distrae un poquitico. Hebreos 4:15. Mira, la verdad de Dios y Dios mismo muchas veces es mucho más grande de lo que se nos predican en los templos y en los llamados templos o edificios donde la gente se congrega, ¿no? Pero hay tanta información en el Evangelio de la Gracia que no se predica en las congregaciones tradicionales. No conviene, no da plata. Pero cuando nosotros bendecidos, mira, nos podemos hablar de estas cosas, estamos en otra dimensión totalmente. Y cada vez nos queremos profundizar más, y cada vez queremos conocer más, y cada vez queremos saber más. ¿Dónde quedamos? 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecados. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Porque el fin de la ley es Cristo, mandamientos, leyes ceremoniales, todo Él le dio fin a todo eso. A todo eso. Hebreos 9:11, por favor. Hebreos 9:11. Hablamos de sacrificio, ¿verdad? Hablamos de que la misma manera que Él cumplió la parte moral de los mandamientos, leyes ceremoniales, todo. Él cumplió la ley, fue perfecto. Él dijo que Él no venía a abrogarla, sino a cumplirla. Pero también entonces, si Él venía a cumplir la ley, Él tenía que ofrecer algún tipo de ¿qué? De sacrificio. Tenía que hacerlo, porque Él venía a cumplirla. Pero a diferencia de los sacerdotes, según el orden levítico, Él no tenía que presentar un cordero ni un macho cabrío. Él se presentó como a sí mismo. Porque podía hacerlo, ¿no? Porque Él no viene de la línea adámica, sino que nació de una virgen sin intervención humana, ¿no? Ese cuerpo era un cordero. Dice el versículo 11. Dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerro, mas por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Aquí dice, más por su propia sangre. Entonces Él sí cumplió no solamente la parte moral de la ley, sino la parte que incluía el sacrificio de la ley. Se ofreció a sí mismo. Vamos a leer hasta el 14. El 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Recuerdas Romanos 1:4? Por el Espíritu de santidad.
Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Perfecto. Purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces Él se ofreció como sacrificio. Él dijo, ok, la ley requiere un sacrificio. Ok, no solamente yo voy a ser perfecto en cuanto a la ley, voy a satisfacer el carácter santo y perfecto de Dios en cuanto a su ley se refiere, pero también se requiere un sacrificio. Ok, yo voy a hacer el sacrificio. Y se entregó por nosotros. Pero tuvo que entrar en un templo, ¿no? Y dice que había un templo celestial donde Él fue y se presentó a ese templo celestial, que era imagen de ¿qué? Del terrenal. Pero el estudio se llama La ley y el templo. ¿Dónde se hacen los sacrificios? Entonces, si la ley caducó, tenía que caducar también ¿qué? El templo. No hace falta el templo. Ni tampoco hacía falta el templo donde estaba ¿qué? En Jerusalén. Ahí estaba el templo, ¿no? De la misma manera que la ley termina, tiene que terminar el templo de Jerusalén. Porque ya no hay más que sacrificios. Dios en su sabiduría destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Cosa que los judíos no pueden ya tener dónde hacer más sacrificios. Vamos a ver la profecía de eso. Mateo 24:12. No, perdón, 24:1 al 2. Yo le miré cara de 12 a eso. Es que se tenía que acabar el sacrificio, bendecido. Si se acabó la ley, se tenía que acabar el sacrificio. Ahora, el hecho de que personas sacrifiquen, pues también hay personas que quieren seguir guardando la ley. Pero eso no quiere decir que no está abrogado eso ya. La ley finalizó, pero hay personas que quieren seguir guardando el sábado, quieren seguir haciendo las leyes ceremoniales, quieren seguir aferrados a la ley. Dice, y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veáis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya el Señor estaba profetizando de que eso iba a terminar, porque tenía que terminar, porque no se podían hacer más sacrificios, porque Él estaba dando fin a la ley. Si le daba fin a la ley, tenía que darle fin ¿a qué? Al templo. Marcos 13:1. Marcos también da evidencia de lo que dice Mateo. Marcos 13:1. Dice, y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tercera evidencia, Lucas 21. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Les estaba dejando saber que la ley iba a caducar en toda la extensión de la palabra. 21:5, por favor. Dice, y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, de estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Vea el 20, versículo 20, por favor. Dice, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabe entonces que está cerca su desolación. Entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes, y los que estuvieron en medio de ella váyanse, y los que en las otras regiones no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apretura grande sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén, mira, será hollada de los gentiles. ¿Quién los conquistó?
Roma. Tito. Mira lo que dice acá después. Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. O hasta que los tiempos de los gentiles sean ¿qué? Cumplidos. ¿Por qué? Porque esos mismos gentiles que le estaban derribando ¿qué? El templo donde ofrecían sacrificio, estaban entrando en una nueva bendición. Porque el pueblo de Israel, ¿qué fue con cosa? Fue cegado, ¿no? Para que el tiempo de los gentiles entrara. Porque en ese momento el Señor estaba comenzando a darle celos con un pueblo que nunca había sido llamado pueblo de Dios. Pon en tus notas, esto lo vas a ver tú en tu casa, sí. Que esa profecía no solamente es del Señor Jesús, sino también en Daniel 9, del 20 al 27 está esa profecía. Daniel 9, 20 al 27. Sí. ¿Quién destruyó el templo en Jerusalén? Lo destruyó Tito. El primer templo, habían dos templos. El primer templo fue construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor en el año 588 antes del nacimiento del Señor. Y fue reconstruido por Zorobabel a la vuelta del cautiverio de Babilonia en el mismo sitio del anterior. O sea que el templo siempre estaba en el mismo lugar. El primer templo y el segundo templo. Pon en tus notas, el templo fue destruido en el año 70, el 16 de agosto del año 70. El de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido por Tito el 16 de agosto del año 70. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay un templo de Jerusalén que fue destruido para no poder ofrecer más sacrificios, los judíos son ¿qué cosa? Esparcidos. Porque la pasaron muy mal. Murieron casi 1 millón y pico de judíos en aquel entonces con esa guerra. Ellos fueron esparcidos, no había un templo donde congregarse. Acuérdate que cuando era la Pascua todos los años, venían de todas partes donde estuvieran los judíos, regresaban al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificio. ¿Qué sucedió? Que Dios dejó una sola opción para gentiles y judíos, y es Jesucristo. No hay más opciones de salvación, de sacrificio, de aceptar un sacrificio por los pecados que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay ley, el fin de la ley es Cristo, y ya no hay templo para hacer sacrificios, ni seguir los mandamientos y leyes y Pascuas y ceremonias. Claro, y ese es el problema que tenía el apóstol Pablo con los judaizantes, ¿no? Él iba a la iglesia en Galacia, establecía la iglesia o la congregación en gracia, y venían ellos a decirle que tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque para ellos la ley no había terminado. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo? Los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis que caído. Dice, de Cristo os desligasteis. Y también dice que el que quiere justificarse por medio de la ley está bajo maldición. Bueno, los judíos lo han pasado fuerte. Efesios 2. Sí, bien rebeldes. Vamos a ir al versículo 11. 2:11. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por manos. ¿Los judíos se jactaban de tener la ley o no? ¿Verdad? Ellos se jactaban de tener la ley. Tú tenías que circuncidarte si querías ser judío. Si eras de otra nación, tenías que entrar al judaísmo, circuncidarte aunque tuvieras 40, 50, 20, 30 años y seguir todas las leyes ceremoniales de ellos. Pero ellos se jactaban de tener la ley de Dios. Versículo 12. Dice que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin embargo Dios escoge a los gentiles y a los judíos. Pero quita esa pared de ¿qué? Esa pared divisoria. La quita y vuelve y hace de los dos pueblos, ¿cuántos pueblos? Un solo pueblo. Pero era necesario el fin de la ley y el fin del templo.
Dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanza, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. ¿Qué tenía que suceder para eso, bendecido? Tenía que darle fin a la ley, a los sacrificios y al lugar donde se hacían los sacrificios. Y eso sucedió y se cumplió en el año 70. Versículo 16. Y para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Cristo Jesús es el sacrificio, es el trabajo completo de Dios por la humanidad. Completo. No hace falta añadirle, ni hace falta y ni se le puede quitar a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, no que obra, sino que cree. Y cuando tú recibes la justicia de Dios, quiere decir que eres perfecto igual que Él. Quiere decir que recibiste la justificación, que eres santificado. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo como perfectos para siempre a los santificados. Pero ese es el significado de eso. Claro, tenía que suceder porque tenía que entonces esparcir a los judíos y comenzar a darles celos por un pueblo o con un pueblo que nunca había sido llamado pueblo, que somos nosotros los gentiles. El mismo Señor Jesucristo dijo, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Y esa es la dispensación que estamos viviendo hoy en día. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.